Saludos, ¿cómo les va en este día? Hoy, al levantarme, he podido ver en internet, en uno de los comentarios de mi página que tengo en YouTube, algo que se refería al diezmo. Este tema ya lo he hablado muchas veces, lo he comentado, hice videos con respecto a esto, pero parece que todavía hay personas que no comprenden y no entienden que la gracia del Señor y el amor deben primar dentro de la iglesia de Dios. Y que hay muchos falsos maestros, falsos pastores, que lamentablemente son comerciantes de la fe y siguen engañando a muchos incrédulos o muchos que realmente todavía son neófitos o jóvenes en la fe y son víctimas fáciles de estos mercaderes en la iglesia del Señor. En el comentario que vi esta mañana, todavía pude ver que hay personas que defienden el tema del diezmo actual dentro de la iglesia y dicen que todavía es valedero dar el diezmo. Y en uno de los comentarios referidos a Hechos capítulo 5, he podido ver cómo un comentarista, alguien que opinaba al respecto, hablaba de lo que le había sucedido a Ananías y a Zafira en Hechos capítulo 5. Todos conocemos la historia, cómo ellos le mintieron al Señor, cómo sustrajeron del precio de la heredad y trajeron solamente una parte a los pies de los apóstoles. Sabemos cómo ellos murieron producto de esta mentira porque le mintieron al Señor. Pero parece que todavía hay muchos creyentes que no entienden que a la Biblia hay que leerla completa y hay que tener un panorama completo de ella. Muchos todavía se dejan engañar por los comerciantes de la fe, ya que los comerciantes de la fe siempre van a utilizar textos separados de su contexto. Ellos mismos dicen de que ellos practican la verdad a través de la enseñanza de las Escrituras de manera correcta, pero ellos mismos engañan a los que les escuchan sacando de contexto una enseñanza y enseñando lo que ellos quieren. Cuando nosotros leemos la historia de Ananías y Zafiras en Hechos capítulo 5, no podemos dejar de leer lo que le sucedió a Bernabé el levita en Hechos capítulo 4, ya que lo que hicieron Ananías y Zafira tiene mucho que ver con lo que le pasó acá a Bernabé. La historia dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de la consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Acá hay dos cosas que tenemos que notar: que la historia de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, en cuanto a mentirle a Dios y traer solamente una parte de lo vendido, no lo podemos separar de unos versículos anteriores de Hechos capítulo 4, de lo que le sucedió a Bernabé. Porque Ananías y Zafira hicieron exactamente o quisieron hacer exactamente lo mismo que hizo Bernabé. O sea, Bernabé vendió una heredad y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira quisieron imitar la actitud de este levita llamado Bernabé e hicieron lo mismo. Pero, según nos cuenta la historia, no entregaron todo el precio de la heredad, así como lo hizo Bernabé, sino que se quedaron con una parte de lo vendido, y por esto, lamentablemente, según la historia bíblica, murieron. Ahora acá hay una cosa importantísima que yo quiero que entiendan aquellos que todavía dudan en cuanto al diezmo,
es que tanto el levita, que podemos ver en Hechos capítulo 4, llamado Bernabé, tenía el gran derecho de recibir los diezmos del pueblo de Israel. Note usted que Bernabé, según el versículo 36, era un levita, y conocemos nosotros, según Números capítulo 18, que a los levitas le correspondía recibir el diezmo del pueblo de Israel. Los levitas vivían exclusivamente del diezmo que el pueblo le traía. Por lo tanto, a Bernabé, siendo levita, le correspondía también recibir el diezmo, no solamente de los apóstoles, sino también de todo el pueblo. Pero vemos acá, en Hechos capítulo 4, a un levita que está lleno del amor y de la gracia de Dios, lleno de la ley de Cristo y no de la ley de Moisés. Vemos en Bernabé a un hombre que ha entendido, que ha conocido a Cristo y ha comprendido que él como levita ya no podía ubicarse en el derecho que le correspondía según la ley de Moisés, en Números capítulo 18, de recibir el diezmo del pueblo y después de entregar ese diezmo del diezmo al sacerdote, sino que este hombre, Bernabé, el levita, entendió el amor de Cristo y comprendió que el amor de Cristo excedía todo conocimiento y todavía aún así excedía lo que significaba el cumplimiento de la ley de Moisés. En pocas palabras, Bernabé tenía el corazón lleno de amor, y un corazón lleno de amor cumple la ley. Por lo tanto, cuando hay amor en el corazón, el amor de Dios en el corazón como lo hubo en el corazón de Bernabé, podemos nosotros entender de que de esta manera se cumple la ley de Dios, se cumple la ley de Moisés. Bernabé era un levita que por ley le correspondía recibir los diezmos del pueblo de Israel, pero él no se ubicó en la posición para que todos digan, a Bernabé le corresponde recibir el diezmo de los apóstoles y del pueblo, sino que Bernabé entendió que a partir de aquel momento él pasaba a formar parte de un pueblo donde todos eran iguales, donde aquellos que querían ser servidos primero debían aprender a servir. Los levitas estaban al servicio del pueblo, pero de una manera u otra ellos por ley debían recibir el diezmo del pueblo de Israel. Bernabé lo entendió, lo comprendió y lo llevó a la práctica. Cuanto más hoy hay pastores que quieren desviar la atención de Hechos capítulo 4 y de Hechos capítulo 5, simplemente tomando el capítulo 5 como una enseñanza que a ellos les conviene. Lamentablemente muchos caen en el engaño. No les cuentan o no les enseñan que Bernabé fue un levita, pero un levita lleno del amor de Cristo, lleno del amor de Dios, porque el amor de Dios en el corazón cumple la ley. Y hay que entender algo muy importante con respecto a esto, con respecto al diezmo. El amor hace que uno le entregue todo a Dios. Bernabé trajo lo vendido y trajo todo el precio de lo vendido y lo puso a los pies de los apóstoles. Por lo tanto, él no tomó el diezmo y se lo llevó al sumo sacerdote como mandaba la ley. Acá no dice eso. Dice que él trajo el precio, o sea, todo el precio de lo vendido, y no lo trajo al sacerdote, lo trajo a los apóstoles. Ahí pudo entender que lo que Cristo había instaurado en el nuevo pacto era superior al antiguo pacto. Ahora, la imagen de los apóstoles como líderes de la iglesia estaba por encima de la imagen de los sacerdotes que ministraban en el templo.
Y así lo entendió Bernabé. Ahora Bernabé veía en los apóstoles una autoridad superior, una autoridad más grande que la que él tenía en el templo, porque Bernabé en el templo seguramente obedecía al sumo sacerdote, pero acá Bernabé obedecía a los apóstoles, a aquellos que el Señor Jesucristo puso como autoridad de la iglesia. Hoy muchos creyentes todavía diezman y todavía siguen en el antiguo pacto, todavía no han entendido, no han comprendido, no han llegado a tener el corazón de Bernabé, no han llegado a comprender que el ministerio que Cristo trajo a este mundo para la iglesia es superior al ministerio del antiguo pacto, al ministerio del monte Sinaí. Entiéndalo, amigo, amiga, hermano, hermana, que el diezmo ya no puede ser exigido dentro de la iglesia, que el ministerio pastoral es superior al ministerio sacerdotal que exigía la ley de Moisés. Bernabé así lo comprendió. Por eso, cuando vendió el precio de la heredad, no llevó el precio al sacerdote que se encontraba en el templo allí en Jerusalén, sino que lo trajo a ese precio de lo vendido a una autoridad superior, superior a los sacerdotes del templo. Los trajo a los apóstoles para que ellos se encargasen de repartir ese dinero entre las personas necesitadas. Si sacamos esto y no lo unimos a lo que hicieron en el capítulo siguiente Ananías y Zafira, vamos a entender o vamos a querer entender lo que la Biblia no enseña y que muchos quieren enseñar en la iglesia, de que Ananías y Zafira le mintieron al Señor al no entregarle el diezmo. Muchos enseñan esto y esto es una mentira. Ananías y Zafira sabían de que los apóstoles también eran una autoridad superior. Si Ananías y Zafira hubiesen comprendido de que lo vendido había que llevárselo al levita, seguramente se lo hubieran llevado a Bernabé y no a los apóstoles. Pero Ananías y Zafira también llevaron, aunque no todo el precio, a los pies de los apóstoles. La autoridad que Cristo fijó en la iglesia es una autoridad de amor y servicio, no una autoridad para hacerse servir, como hacen muchos falsos maestros hoy que quieren que vos le lleves el diezmo, ubicándose en la posición de sacerdotes, como si fuesen sacerdotes del Antiguo Testamento, ubicándose en la posición de lo que la ley de Moisés ordenaba, traerle el diezmo a los levitas. Y muchos pastores, muchos comerciantes de la fe, también se atribuyen el derecho que tenían los levitas de recibir el diezmo del pueblo. Espero que esto te haga entender y comprender, para que si vos aún diezmás, dejes de hacerlo porque no te hace falta, porque el amor de Dios va a hacer que no le entregues solamente el 10% a Dios, sino todo lo que vos dispongas en tu corazón. Si a Dios querés darle 10, pero lo haces de corazón, Dios te va a bendecir. Si querés darle un 2%, pero lo haces de corazón, Dios te va a bendecir igual. Y si vos querés entregar el 100% y así lo sentís en tu corazón, hacelo y Dios te va a bendecir de la misma manera, porque a Dios no le interesa la cantidad. Recordá lo que dijo Jesús con aquella mujer viuda allí en el templo, que entregó lo último que tenía, pero sin embargo entregó más que los ricos que ponían dinero de su abundancia allí en el templo. Demos de corazón, reconociendo la autoridad que Cristo puso en la iglesia a través del nuevo pacto, a través del amor, a través del servicio. Y no caigamos en lo que muchos
comerciantes de la fe hoy quieren seguir enseñando el viejo pacto de Moisés. Lo quieren volver a introducir dentro de la iglesia cristiana para que vos entregues el diezmo que hoy en día los judíos no lo dan, porque el templo de Jerusalén, donde estaban los levitas, ya fue destruido. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.